Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy estoy encantada de tener conmigo expertos auténticos en experiencia del huésped para los hoteles y estoy segura de que, como siempre, voy a aprender muchísimo de ellos y espero que todos nuestros oyentes también. Comentaros que podéis dejarnos todo tipo de comentarios, valga la redundancia, y intentaremos, bueno, pues contestaros a todos lo que nos preguntéis. Bueno, una vez más, muchísimas gracias y bueno, pues quiero dar las gracias a Canary Technologies, a Hotelverse y a Jubot. Y vamos a empezar, bueno, pues me gustaría que os presentarais todos. Entonces, contadme quién es, cuéntame Manolo, quién es Manolo de Canary Technologies. Hola, ¿qué tal, Elena? Un placer como siempre tener la oportunidad de compartir ideas, opiniones y aprender de vosotros y un tremendo placer aquí de conocer a los compañeros de Ubot y Hotelverse. Bueno, soy Manolo Díaz, soy el responsable comercial para el mercado de Iberia en Canary Technologies. Estoy con base en Barcelona y bueno, para darte un poco de background sobre lo que hacemos en Canary Technologies, es una empresa que nació en San Francisco hace ya casi 10 años. Operamos en 90 países, somos una empresa muy establecida con una cartera de aproximadamente unos 25.000 hoteles, con la misión básicamente de ayudar a los hoteleros a mejorar la experiencia del huésped de manera exponencial y también ayudarles a los hoteleros a mejorar las eficiencias desde el punto de vista operacional. Fantástico, fantástico. Bueno, creo que hay ya pocos hoteleros que no conozcan a Fermín Carmona, pero Fermín, cuéntanos quién eres y un poquito sobre Hotelverse, por favor. Bueno, pues soy Fermín, soy el cofundador, junto con Rafael, que es mi socio, y el CEO actualmente en Hotelverse. Y bueno, tengo un background hotelero previo, con lo cual vengo de la industria y estuve muy focalizado también en experiencia de cliente en una etapa que estuve en concreto en Iberostar llevando tema de experiencia de cliente, con lo cual de este tema tengo experiencia tanto a nivel operacional como a nivel tecnológico, ¿no? Y luego, pues bueno, Hotelverse al final es una compañía muy centrada también en experiencia de cliente, en concreto en resolver una gran incertidumbre que hay en el sector a día de hoy, que es, saber exactamente qué es lo que estás comprando, ¿no? Entonces, bueno, eso focalizamos todo nuestro esfuerzo en el día a día y la verdad que, como bien dices, bueno, pues en España en particular hemos crecido muchísimo, también en Caribe y ahora estamos empezando con Estados Unidos y con Asia y bueno, con muchas cadenas hoteleras, así que bueno, muy contentos. Enhorabuena, Fermín. Y ahora, bueno, pues ya solo me falta Ricardo Tárraga, que es el CEO de Jubot. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, cuéntanos un poquito sobre ti y sobre Jubot. Gracias a vosotros también por estar aquí. Pues bueno, yo soy Ricardo, soy el CEO y cofundador junto con Jorge y Mónica de lo que es Ubot. Pues bueno, mi principal experiencia viene de estar en el sector del vídeo, de todo lo que tenga que ver con el streaming y demás, pero bueno, al final encontramos un nicho de mercado muy, muy interesante en todo lo que tiene que ver con hospitality, ¿no? Y a día de hoy, pues bueno, Ubot es una compañía que se encarga de digitalizar todo lo que es el servicio de televisión del huésped para no solo mejorar la experiencia de entretenimiento del huésped en cuanto a la televisión, sino también para ofrecerle al hotel pues bueno, una ventana más de revenue, de publicidad o de canal de comunicación en la cual ellos pues bueno, puedan presentar sus productos o mejorar la experiencia con el huésped. Estamos presentes en España, en Francia, Alemania, Portugal y otros países en Europa y bueno, como decía Fermín, pues estamos esperando a ver si podemos abrir el mercado estadounidense en próximos meses. Fantástico. La verdad es que da gusto, ¿no? Ver empresas españolas ya creciendo tantísimo en Estados Unidos y empresas americanas creciendo en España. O sea que al final bueno, al final España es cuna del turismo y por supuesto de la experiencia del huésped. Pues ahora, si os parece, os voy a hacer un par de preguntas a cada uno de vosotros, porque es que me parece el ejemplo perfecto para poder hablar de la experiencia del huésped. Y si os parece, voy a empezar por Manolo. Manolo, en Canary Technologies sois especialistas en la experiencia del huésped. Entonces, me gustaría saber, Manolo, en qué momento, cuáles son los momentos claves del check-in
y del upselling, ¿vale? ¿Dónde se marca la diferencia de la experiencia del huésped? Sí, gracias, Elena, por la pregunta. Para dar un poco de contexto, en nuestra plataforma de gestión de la experiencia del huésped, a través de nuestra plataforma acompañamos al huésped desde el momento en que realiza la reserva hasta que se marcha del hotel. Entonces, dicho esto, vemos que el momento de mayor intención de realizar upselling se produce durante el online check-in, ¿no? Digamos, durante esa etapa de antes de la llegada del hotel, digamos, aproximadamente una semana antes. Nuestros datos muestran que es precisamente en esta etapa donde ayudamos a los hoteles a generar más del 70% de ingresos por upselling, ¿vale? Vemos que con anterioridad el huésped ha realizado la reserva, ya ese gasto ya se ha producido, ha reservado los vuelos, ha reservado el traslado, y es cuando ya se va acercando la fecha para empezar esas vacaciones o para llegar al hotel, donde se produce esa ilusión y esa ganas, ¿no? de llegar. Con suerte ha recibido una nueva nómina, por lo tanto hay poder adquisitivo, y es una de las razones, ¿no? Por las que ese momento en específico es donde hay mayor interés por realizar upselling. En lo que compete al online check-in, nuestro ratio de conversión está entre un 60 y un 70%, que es considerablemente superior al estándar del mercado. Razones. Bueno, vemos que más del 90% de los huéspedes ya lo quieren gestionar todo a través del teléfono, vía WhatsApp. Y vemos, en contrapartida, que el ratio de conversión en lo que compete a la apertura de emails está bajando a un 30%. Por lo tanto, es nuestro alto nivel de personalización, tanto desde el punto de vista de marca como operacional, lo que se convierte en una de las principales razones por las que los hoteles quieren trabajar con nosotros. Y todo ello respaldado por una fuerte inversión y enfoque en comunicación de la mano de inteligencia artificial. Todo esto se traduce desde el punto de vista de online check-in en el hecho de que estemos alineados con el nuevo sistema de legislación de SES hospedaje, que el proceso en sí de online check-in sea un proceso muy, muy simple, 3 simples pasos. Completar la tarjeta de registro en la que, insisto, podemos quitar, poner los campos que sean requeridos por el hotelero, el contenido para estar alineado con la política del hotel, la subida del pasaporte o documento de identidad. Hemos implementado las funcionalidades necesarias que ayudan a captar y a traducir la información del pasaporte y completar la tarjeta de registro por el cliente, por lo que, insisto, siempre miramos en mejorar la experiencia del huésped, y ya, bueno, la subida de la tarjeta de crédito. Pero básicamente casi todo es customizable, ¿vale? Y desde el punto de vista de upsell, como ya veremos más adelante, pues bueno, facilitamos y ofrecemos la posibilidad al huésped de realizar upsell durante toda la etapa, antes, durante e incluso en el momento de checkout. Vamos a dejar claro qué es el upsell, porque a lo mejor está escuchándonos alguien que dice, ¿y esto del upsell qué es? Danos una frase, ¿qué es el upsell? Manolo. Primero me gustaría compartir un dato bastante relevante. Sí. Vemos que creo que gran parte del sector, cuando se habla de upsell, se tiende a pensar en el room upgrade, ¿vale? En la mejora de la habitación. Pero lo que vemos es que en cuestión de volúmenes de ingresos, servicios como el de early check-in, late checkout, opciones de bebidas como una botella o servicio para mascotas, están desbancando al room upgrade, lo que es un elemento bastante significativo. Por lo tanto, es extremadamente importante trabajar con una plataforma que ofrezca la información relevante sobre el comportamiento del huésped, sobre qué tipo de producto suele comprar, para de ese modo revisar el posicionamiento de esos servicios a través del teléfono, etc. Básicamente en Canary se lo ponemos muy fácil al huésped para realizar upselling, y la clave, insisto, Elena, está
en hacerlo durante toda la etapa. O sea, acompañamos al huésped durante todo el proceso. Y una de las razones que nos han ayudado a convertirnos en el proveedor número 1 en cuanto a upselling y otras soluciones es precisamente lo bien integrado que está con la solución de comunicación con inteligencia artificial. Van de la mano la una de la otra. Por ejemplo, cuando el cliente pregunta a través de WhatsApp, bueno, vemos que el huésped típica pregunta a qué hora es el check-in. La inteligencia artificial va a ofrecer la información requerida, pero ofrecerá e invitará al huésped a reservar un early check-in. Lo mismo hará con el checkout o cuando, por ejemplo, se produce una conversación entre huésped e inteligencia artificial sobre cuán lejos está el aeropuerto e introducen información sobre los vuelos, nuestra inteligencia artificial informará al huésped y también ofrecerá la posibilidad de transporte. También durante todo el proceso de implementación, nuestro equipo de onboarding ofrecerá mejores prácticas usadas por hoteles similares para asegurarnos de que la comunicación y el enfoque no sea invasivo, cosa que es fundamental. Básicamente, te responden a la pregunta. Upsell es una herramienta muy poderosa, bien usada, que puede ayudarnos o sea, donde ayudamos a hoteleros a generar entre un 200 y un 300% de incremento. Es decir, es vender cosas extras, add-ons, que no tenían contratados y se contratan en el último momento. ¿Cómo lo hace? Y sí que necesito que seas más escueto si no te importa, Manolo. ¿Cómo lo hace Canary? Porque yo muchas veces voy a ciertos comercios que me intentan hacer un upselling de una forma tan sumamente agresiva que es que me sienta hasta mal. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo lo hace Canary? Antes lo has dicho que estaba muy bien integrado en el proceso y demás, pero ¿cómo lo hace para que el cliente no se sienta avasallado por ese recepcionista o esa persona que está haciendo el upselling? Sí, es precisamente la importancia de acompañar al huésped desde el momento en que realiza la reserva. Como yo lo entiendo, Elena, experiencia solo hay una y es, insisto, desde el momento de antes de llegar al hotel hasta dejar el hotel. Y tener la posibilidad de, por ejemplo, identificar el canal de comunicación preferido por el huésped, asegurarnos de que sea el huésped quien marque los tiempos, ahora o sea, de ponérselo muy fácil, a eso me refería. Claro. Para que, por supuesto que el equipo de recepción hay que animarlos a que realicen upselling, pero a fin de cuentas el teléfono va a estar 24 horas con el huésped, ¿no? Entonces, nos aseguramos en Canary de que la información aparezca muy clara, todos los servicios muy detallados, etc. Fantástico, fantástico. Me estoy dando cuenta ahora, a la vez que os estoy escuchando, que teníamos que haberlo hecho al revés, ¿no? Porque al final, fíjate, Hotelverse es para el pre-check-in, antes de llegar, ¿no? Me parece, ahora vamos a hablar de vuestro producto, que me parece espectacular. Luego tenemos, una vez que ya está hecha la reserva, tenemos a Canary, que tenemos el pre, el in y el post, y tenemos a YouBot, que es la experiencia del huésped in-house, cuando está ya el huésped in-house. Pero bueno, lo tenemos en cuenta para próximas veces y ahora vamos a hablar de Hotelverse. Hotelverse tiene un producto del que yo estoy totalmente enamoradísima y que es totalmente innovador a nivel mundial, que es, ¿lo explicas tú o lo explico yo, Fermín? Porque es que yo creo tanto en este producto, es saber en qué habitación vas a estar alojado. Y que no tengas el problema, siempre lo digo, ¿verdad, Fermín?, de que tengas la pista de pádel debajo, que creo que no hay cosa peor, o el ascensor al lado, que no puedas dormir, etcétera. Es saber, mediante un mapa virtual, corrígeme si me equivoco, Fermín, dónde quieres reservar, si es en la habitación 517 o una habitación similar a la 517, y que sepas perfectamente dónde está, con lo cual estás dando un servicio espectacular al huésped a la vez que estás luchando contra la intermediación de las OTAs. ¿Lo he dicho bien, Fermín? No, pues no te oímos. Estás muteado. Ahora sí me oye, ¿no? Ahora. Perdona, porque no quería antes hacer ruido con Manolo. Sí, lo has explicado, por lo menos la versión de producto que tenemos hoy en el mercado, que estamos evolucionando también constantemente. Pero bueno, yo un poco complementando lo que contaba Manolo sobre
sobre Canary, a mí me gustaría darte unas cifras, ¿vale? Y es para que tengáis un poco orden de magnitud de lo que son los ancillaries digamos, en travel, ¿vale? Y cómo estamos en hospitality. Es decir, en la industria aérea, por ejemplo, el 40% de los ingresos son ingresos ancillaries. A mí no me gusta hablar tanto de upsell, porque el upsell tiene una connotación, por eso has hecho tú antes la pregunta, de mejora de, ¿vale? Y no tiene por qué ser mejora de, puede ser un producto complementario, puede ser un cross-selling, un upselling, pueden ser add-ons, ¿vale? Al final se trata de complementar la estancia, ya sea mejorando lo que ya has reservado o complementándolo con otras cosas, ¿no? Pero bueno, en aéreo es un 40% de la facturación, ¿vale? Pero bueno, puedo decir de los aviones, pues ya lo tienen muy trillado, ok, pero si nos vamos a cruceros, en cruceros es el 34%, ¿vale? ¿Y sabes cuánto es en hospitality? Pues no lo sé, pero seguro que es una auténtica barbaridad. La verdad es que el dato lo desconozco. Es un 4%, nada más, ¿vale? Es decir, Bueno, sí, estamos muy lejos todavía de lo que es ir, mira, a velocidad de crucero, nunca mejor dicho, con los cruceros, ¿no? Es decir, en hospitality estamos en un 4%, que es un mercado de unos 3 billones de dólares, y en cruceros está en el 34%, ¿vale? Que es un tamaño de mercado de ancillaries de 21 billones. Es decir, están 8, casi 9 veces por encima de lo que hacemos a día de hoy en hospitality. Ahora, esto tiene un argumento, una respuesta bastante sencilla, ¿vale? Y Canary en ese aspecto, pues bueno, tiene un producto que efectivamente pues complementa, ¿no? Todo lo que es el canal de comunicación con herramientas de venta de ingresos adicionales, previo a la estancia y durante la estancia, pero claro, tiene dependencia de su full stack, es decir, en el momento que le quita su propio canal de comunicación, pues digamos que se quedan un poco cojos, ¿no? En ese aspecto porque, bueno, al final se van a tener que basar en emails, que es el dato de contacto que te da el cliente. En Hospitality lo que sucede es esto, que los stacks tecnológicos están tan fragmentados y la propia industria está tan fragmentada que es difícil encontrar soluciones que aporten niveles de innovación que lleven a los hoteles, en el caso de los ancillaries, a cotas de venta del 30 o el 40% sobre el total de sus ingresos, ¿vale? Y eso es lo que deberíamos de aspirar como sector, pero la realidad es esta, es la dificultad, ¿no? ¿Cuántos PMS conoces? ¿Cuántos CRS conoces? ¿Cuántos CRMs conoces? ¿Cuántos chatbots conoces? Entonces, digamos que orquestar todo eso para que funcione de una manera eficiente en términos de experiencia de cliente, pues es harto complejo. Entonces, o te vas a un full stack, que los hoteles no lo quieren, es muy difícil obtener un full stack por las dependencias de los decision makers, de la gente que decide, porque afecta a diferentes áreas de la compañía, etcétera, o realmente es muy complejo, ¿no? En ese aspecto, nosotros lo que hemos hecho y como nacimos fue siendo una plataforma API, ¿vale? Es decir, nosotros como tal realmente no funcionamos por sí solos, es decir, nos integramos encima de cualquier tecnología, CRS, PMS, CRMs, lo que haga falta, ¿vale? Y sobre eso, pues, generamos la transaccionalidad, que puede ser embebido en un propio proceso de reserva, es decir, nosotros empezamos la venta de extras incluso cuando el cliente está reservando, pero no somos un motor de reservas, ¿vale? Continuamos con la venta de ancillaries cuando ha terminado la reserva y ahora, Elena, que es una de las cosas que quería comentar, es nos metemos en la estancia, ¿vale? Nos metemos en la estancia, principalmente al check-in, ¿vale? Por la experiencia que tengo como hotelero, es el principal punto de venta de ancillaries vinculado a la reserva. Luego, durante la estancia puedes hacerlo, pero ya depende casi más del interface humano, del personal que hay en el hotel, que de la propia tecnología, ¿no? Y son otro tipo de tecnologías las que se usan ya durante la estancia en el hotel. Nosotros actualmente el foco lo hemos tenido en generar una nueva línea de ingreso al hotel que a día de hoy no tiene. Los upselling normales, que antes comentábamos de habitación, tienen un limitante muy grande, que es que tú puedes vender tantos upsellings como habitaciones superiores tengas en el momento comparado con la que el cliente había reservado. Y eso limita muchísimo, ¿vale? Es decir, si yo tengo 5 Junior Suites y 20 dobles, pues a los 20 clientes que han reservado dobles no les puedo vender Junior Suites, por simplificarlo, ¿vale? Y si se van reservando la Junior Suite y me queda una, pues solo puedo vender una, ¿no? Y eso limita muchísimo la generación de ingreso por cliente. Nosotros lo que hemos hecho es algo que, independientemente de lo chulo que pueda ser, visual, con gemelo digital y todo esto, es generar una nueva línea de ingreso que no existía en hotelería hasta el momento, es decir, es totalmente incremental. No es que mi plataforma venda mejor
los upgrades de habitación que otra, no tiene, sino que estamos generando un ingreso que hasta la fecha no existía, ¿vale? Que tú lo has explicado antes bastante bien, que es, oye, yo quiero elegir este número de habitación concreto, quiero ver la vista exacta que tengo desde el balcón, quiero saber qué tipo de cama concreta tiene, qué nivel de ruido, qué luz del sol le da, cuántos metros cuadrados, etcétera, etcétera. Y ahí entramos en experiencia de cliente por hiperpersonalización. Y eso el cliente lo paga y os sorprendería lo que están pagando los clientes adicional por seleccionar el número de habitación. Están pagando más que por los upgrades. Y es sorprendente, o sea, la gente está pagando 150, 200 euros adicionales por elegir un número dentro de la categoría que ya reservó. Es decir, pagó su reserva y simplemente por personalizar, decidir dónde va a estar el hotel, la planta, la vista, etcétera, pues están pagando 150, 200 euros adicionales, ¿vale? Y esto lo vemos de manera consistente entre muchos hoteles y muchos mercados emisores y destinos. Y bueno, eso es sorprendente porque es una línea de ingreso que va directo a EBITDA, porque no tiene ningún coste asociado porque ya habías vendido la habitación, ¿no? En base a esto estamos evolucionando el producto también para llevarlo más lejos con el concepto de Attribute-Based Selling, ¿vale? Permitiendo al cliente, bueno, pues personalizar su habitación, pero de una manera más liviana en cuanto a la operativa del hotel. Es decir, no llegando a comprometer el número exacto o requiriendo la existencia de un gemelo digital para entender bien lo que estás haciendo, sino ofreciendo al cliente pues, la posibilidad de elegir la planta, el nivel de ruido o lo que quiera, pero sin que el hotel se comprometa a un número de habitación concreto, ¿vale? Y esto lo podemos hacer por los niveles de integración que tenemos, tanto con los PMS como con los CRS, como con la propia operación del hotel en términos de proceso, ¿vale? Es decir, nuestra plataforma se adapta 100% a la operativa del hotel, que es clave para que esto pueda suceder. Al final, al haber trabajado en hoteles, pues bueno, te da el conocimiento de cómo funciona una recepción, por ejemplo, ¿no? Y cómo podemos hacer factible que una solicitud o un número de habitación se pueda asignar. O cómo solicitar un atributo dentro de una categoría, pues se pueda al final comprometer el hotel a hacerlo, ¿no? Y cobrarlo. Y que haya un canal two ways de comunicación con el consumidor y que no se creen falsas expectativas y que todo funcione de una manera streamline independientemente del stack tecnológico. Y ahí es donde hemos metido mucho el foco. Y ahora lo que estamos haciendo es ampliando la cartera de productos porque lo que estamos viendo es que estamos controlando el journey desde el momento de la reserva hasta el check-in. Y los hoteleros lo que nos están pidiendo es consolidarlo todo en una única plataforma. Y ahí, bueno, pues nos vamos a meter mucho más en el mundo del Ancillary Revenue Management con upgrades también tradicionales, upgrades por pujas, el Attribute-Based Selling que te acabo de contar, add-ons, etcétera, ¿no? Y llevándonoslo hasta el check-in con una plataforma de comisiones para los recepcionistas, para incentivar la venta, soportado por consultoría de implementación en recepción, seguimiento de objetivos. Bueno, estamos en pleno desarrollo con todo esto porque realmente lo que hemos hecho a nivel de sistemas, hemos hecho lo más difícil de todo, que es el poder estar integrados con decenas de PMS, decenas de motores de reservas, CRMs, ¿no? Con absolutamente todo y engarzar muy bien con la operativa del hotel, que es lo más complejo en este aspecto para poder exprimir o sacar ingresos adicionales a cualquier cliente en cualquier momento con productos que a día de hoy no existen en el mercado, como es la selección de habitación o el Attribute Selling con atributos específicos dentro de la categoría y bueno, y un nuevo, etcétera. Y en eso estamos a ver si ampliamos el % de ventas en hoteles hasta las costas de este. Desde Totalmente. Estoy convencida de vuestro éxito. O sea, ya hemos hablado de la selección de habitación, de todos los ancillaries o todas las cosas que se pueden vender extra. Y ahora vamos a hablar de un producto que yo ahora me he acostumbrado a tener ese producto y cuando voy a los hoteles y no lo tienen, pues tengo que decir que me cabreo. Me cabreo porque lo echo de menos. Y no es otra cosa que el Chromecast, que es pasar todo mi contenido que tengo del móvil a la televisión que tiene en el hotel y ver mi serie de Netflix y ver todo lo que yo tengo, todo mi contenido, además de otras muchísimas cosas que quiero que nos explique Ricardo. Pero sí que me gustaría que me contaras tú, ¿hasta qué punto crees tú que el entretenimiento en la habitación puede crear ese aumento de ingresos, esa fidelización? ¿Qué busca el huésped en este sentido? Mira,
Primero, sí me gustaría comentar un dato, que es que al final nuestros datos nos devuelven que un huésped de media está encendiendo la televisión por día unos 4 horas, casi 4 horas y media, ¿no? 4 horas 27 minutos nos sale, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando entramos en Segment Hospitality, pues nadie, incluso nosotros mismos pensábamos que la tele era un recurso que se utilizaba poco, ¿no? Y si te das cuenta y luego analizar las métricas, te das cuenta pues eso, que las métricas son muy altas, ¿no? De consumo de televisión. Nadie dice ver la televisión, o lo que es el cacharrito en sí físico de la televisión, pero todos prácticamente lo encendemos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que nosotros estamos trabajando, como decía también Fermín, para aumentar todo el tema del ancillary, para que a futuro, pues como os decía, no solo la televisión sea un medio de entretenimiento para el huésped, sino que sea un medio de monetización también para el hotelero, pues bueno, es cierto que la televisión o tener un buen servicio de televisión te genera una mayor fidelización y una mejor experiencia del huésped durante la estancia, pero es que no tenerlo o tenerlo muy deficitario sí que te permite o te quita esa fidelización, ¿no? Es algo, si lo tienes, bueno, a lo mejor no te aporta mucho, no te sumas mucho, pero si no lo tienes, seguro que te resta, ¿no? Entonces, Doy fe. Sí, es que es así. Y luego, a ver, me gustaría también añadir un dato, y es que me ha hecho gracia cuando lo ha dicho Fermín, lo de los cruceros, porque justo estuvimos con un par de cadenas hoteleras ofreciéndole nuestro producto, que ya son clientes, y uno de ellos recuerdo que dijo: quiero un sistema de televisión que esté tan avanzado como están los cruceros, porque está hecho para que al final el huésped, en este caso la persona que está en los cruceros, monetice cada vez más, ¿no? Lo podamos, monetizar cada vez más. Y eso es un buen ejemplo, ¿no? Porque al final yo creo que a lo que aspiran, o deberían de aspirar muchos hoteleros, es que el hotel no sea solo vender la cama o la habitación en sí, sino todo lo secundario, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es el entretenimiento, ¿cómo puede ayudar a monetizar más? Pues de muchas maneras, pero sobre todo, ya te digo, si vas con niños y YouTube no está, por ejemplo, que es algo muy básico para los niños, yo creo que probablemente no te va a sumar, pero probablemente si no lo tienes te va a restar, ¿no? Es como lo contrario. Es decir, no es que sumas, sino que restas en este aspecto. Y en cuanto a monetización, a ver, pues nosotros tenemos una plataforma en la cual puedes publicitar cualquier servicio que tengas, es decir, al final tienes una ventana al mundo, que es la televisión, en la cual puedes publicitar cualquier servicio que tú tengas, o incluso lo que hacemos nosotros a través de la integración vía API con PMS, CRMs, etcétera, es que toda la data que nosotros recibimos nos sirve a nosotros para saber qué publicidad le podemos mostrar al cliente. Al final, yo siempre digo que el huésped, excepto que estés por trabajo en una ciudad y no tengas demasiado tiempo, el huésped siempre va a ser un cliente muy ocioso en cuanto a poder gastar, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tienes una herramienta como es la televisión para poder publicitar de forma segmentada aquello que crees que le puede funcionar al huésped, ¿no? O que puede tener un mayor porcentaje de conversión, pues seguro que te va a hacer ganar dinero de por medio. Sea vendiendo un producto tuyo propio o un producto externo al hotel, ¿no? Totalmente. Porque al final puedes estar vendiendo cualquier cosa que te se presente. ¿Y vosotros qué contenido creéis que es el que más valora el cliente? No sé, incluso a lo mejor en los reviews se puede ver. ¿Qué tipo de contenido creéis que es o las funcionalidades que tiene vuestro producto? ¿Qué es lo que más valora el huésped? Mira, pues hay una cosa que es muy sencilla, una funcionalidad que es muy sencilla y que agradece mucho el huésped, y es que, jolín, creo que lo comentaba Fermín, al final cuando tienes una API puedes interconectarte con cualquier servicio. Nosotros de hecho somos agnósticos, es decir, no, cualquier servicio al que PMS que tengas, podemos integrarnos, y al final solo el recibir el cliente el servicio de televisión adaptado en su propio idioma, de forma automática, con los canales de su propio país, de forma automática, para que tú no tengas que ponerte a buscar el canal de tu país, no sé, como se hacía antiguamente con el mando, y pasar al canal 300 para encontrar televisión española, por poner un ejemplo. Eso es una funcionalidad que valoran muchísimo. Es decir, que no tengan que estar perdiendo demasiado el tiempo con qué ver en ese momento. Y luego que se adapte un poco también, todos los servicios estén personalizados con su idioma y demás, y que se adapten también a las ofertas de última hora que puedan haber, es también una de las funcionalidades que más nos dicen gustarle a los huéspedes. Yo tengo que decir lo que te decía, me ha pasado este verano que mi hija pequeña se puso mala, no pudimos salir de la habitación, era una habitación en un hotel de verano y bueno, no teníamos forma de ver la televisión en español, el contenido que quisiéramos, que queríamos, y no sabes lo que me acordé de vosotros, Ricardo, y es que yo ahora voy a un hotel y si no lo tengo me enfado, digo, no puede ser, porque lo peor es lo que dices tú, que si no lo tienes
pierdes puntos, porque tu competencia ya lo tiene. Eso creo que no es que vayas a ganar tú más por tenerlo, pero si lo tiene tu competencia, pierdes. Me parece fantástico. Ahora os voy a pasar a preguntar y recuerdo a todos nuestros oyentes que nos pueden mandar comentarios o si tienen preguntas o lo que quieran, pero ahora sí que me gustaría que entre todos habláramos un poquito. Porque ¿cuál creéis vosotros que es el mayor fallo que tienen los hoteles ahora mismo a nivel de tecnología en cuanto al huésped? En cuanto a mejorar la experiencia del huésped. Tened en cuenta que tenemos varias preguntas y no tenemos demasiado tiempo. Si quieres, Manolo, empieza tú por orden alfabético. Vale. Desde nuestro punto de vista, quizá la falta de consistencia durante todo el proceso del guest journey, ¿no? Durante toda la etapa y las distintas fases de la experiencia del huésped. En Canarias acompañamos al huésped, insisto, durante todo el proceso. Y de hecho entiendo que somos la única plataforma all-in-one donde somos número 1 en todas las soluciones. Y disculpa, Elena, que soy de ventas y me sale. Pero... Haces muy bien. Entonces, básicamente, por darte ejemplos reales que hasta yo experimento, ¿no? Cuando nos vamos de viaje por trabajo, antes de llegar al hotel, recibo notificaciones vía email para descargarme una aplicación, para rellenar no sé qué historia. Después me aparece un mensaje que me pide otro tipo de información. O sea, básicamente, en el momento en que llego a la recepción, ya tengo 4 o 5 canales de comunicación abiertos. No me entero realmente de cuál es el proceso. Segundo, lo único que quiero realmente es coger las llaves e irme a la habitación y a lo mejor me encuentro un recepcionista quien con toda la buena intención del mundo me quiere realizar upselling, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante el tener bien atado toda la experiencia para, a fin de cuentas, crear una experiencia única y memorable al huésped. Fantástico. Pues Fermín, estoy muy de acuerdo con Manolo. Pero, o sea, yo lo he dicho antes, ¿no? O sea, la carencia que tienen los hoteles es la consistencia, pero la consistencia es por el stack tecnológico que tienen. Es decir, herramientas buenas en el mercado que te permitan tener un journey unificado con el cliente, con una conversación muy consistente y adaptado y personalizado a ese cliente en particular, hay en el mercado. Las hay, Canarias es una, nosotros estamos yendo en esa dirección y hay más en el mercado, no somos los únicos en ese territorio, ¿no? Pero es cierto que la dificultad radica en adaptarte a la realidad tecnológica de cada hotel. Y ahí es donde está la dificultad, ¿vale? Sí. Pero es igual que el CRS y el PMS. ¿Cuántos hoteles tienen el CRS y el PMS de la misma compañía? Pues ninguno. Radisson lo tiene, ¿vale? Manolo, tú trabajabas en Radisson. Radisson lo tiene. Pero es que hay pocos full stack realmente implantados en el mercado. ¿Sabes? Opera es el mayor PMS y Synexis es el mayor CRS junto con Amadeus. Pues oye, ya son 3. Fíjate, he dicho 3. Luego tienes Sigi, tienes Muse, y Muse tiene su propio CRS, pero no lo usa nadie. Entonces, al final dices, oye, ¿cómo puedo garantizar una experiencia consistente cuando estoy trabajando con diferentes sistemas? Y ahí entra la complejidad de la apificación. Y los sistemas, lamentablemente, los PMS principalmente, está tan fragmentado el mercado que no hay una consistencia tampoco en APIs. Hay algunos que están en versión cloud, otros, fíjate, Opera tiene la versión on-premise, que todavía la tienen el 60% de sus clientes. Entonces, no pueden ni siquiera tender los cabos necesarios para, incluso adaptándote a un stack fragmentado, mantener un nivel de consistencia que se aproxima al máximo que puedes dar dentro de tu producto. Ese es el problema. Luego hay otro problema, que es que si ya partes de ese problema inicial, es decir, vamos a partir de que los sistemas son los que hay y que hay que adaptarse, eso requiere un nivel de manualidad mayor por parte de la operación. Es así, porque si tú no vas en un full stack, pues vas a requerir que alguien haga algo, mapeos, aprobaciones, chequeos, lo que sea. Entonces pasas a depender de la operación. Y la operación, lamentablemente, en Hospitality, pues hoy está muy tensionada porque los hoteleros van mucho a coste, es lógico. Y luego, además, pues hay una falta de
no sé qué palabra utilizar que no suene mal, ¿no? Pero falta de compromiso no creo, falta de formación puede ser, falta de implicación, alta rotación del personal. O sea, cuando ya entras en la parte humana nos encontramos con un limitante que impide que el máximo que puede dar una herramienta con un stack tecnológico fragmentado y que requiere de un soporte humano, se encuentra con que ese soporte humano, o sea, con equipos de alto rendimiento que los hay, pues se encuentra con que no hay un equipo de alto rendimiento detrás y consecuentemente vuelve a perder eficiencia. Y eso al final redunda en los números, y los números son los que son por estos factores que te digo. Ese es donde veo el problema. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Fermín. De hecho, en Hotel SaaS detectamos que una de las mayores problemáticas que tienen los hoteles es encontrar ese stack tecnológico, ¿no? Que esté integrado uno con ellos y con otro, y por eso creamos el buscador por integraciones, ¿no? En el que tú dices tu sistema y ahí te mostramos inmediatamente qué tecnología está ya integrada con el resto de sistemas y que para los hoteles está siendo un auténtico éxito. Ricardo, a ti te voy a hacer una nueva pregunta, ¿vale? Para ir adelantando otras preguntas. Muchas veces a nosotros en Hotel SaaS me dicen los hoteles, pero ¿cómo podemos competir nosotros contra los grandes? Nosotros no podemos competir contra los grandes, no tenemos ese dinero. ¿Cómo creéis vosotros que un hotel independiente puede competir en cuanto a experiencia del huésped? Porque yo les hago ver que incluso un hotel pequeño puede superar en mucho, ¿no?, la experiencia del huésped. ¿Tú qué opinas? Que es así, y yo creo que tiene mucho que ver con la pregunta anterior, es decir, con el nivel de digitalización que tengas. Es decir, al final, la mayoría de herramientas hoy en día, con cualquier modelo de negocio SaaS que se pueda adaptar a cualquier tipología de cliente, o de hotel en este caso, yo creo que te va a poder dar una herramienta con la cual puedas al menos competir por igual en ese sentido, ¿no? En cuanto a digitalización con las grandes cadenas. Sí que es cierto que al final, pues una gran cadena va a poder tener mayor capacidad muchas veces económica para poder hacer inversiones que a lo mejor tú no podrías hacer, pero es que hay productos muy buenos en el mercado, pequeñitos, que te van a solucionar un pain que tú tengas, ¿no? Yo por ejemplo, el ver que hoy en día, como comentaba antes Fermín, ¿no?, de Oracle, por ejemplo, que todavía hay muchos hoteles con soluciones on-premise todavía, es que hoy en día pase todavía. Yo creo que es una de las grandes, y vuelvo un poquito también a la pregunta anterior, creo que es una de las grandes o de los grandes stoppers que las compañías digitales como nosotros o que el software como nosotros tenemos para entrar en un hotel, y es la poca, muchas veces, digitalización que hay y la fragmentación de procesos que hay en cada uno de esos servicios que ofrecen al hotel, ¿no? Con lo cual, que luego a lo mejor tu producto, sea bueno o malo, pues bueno, tenga una gran aceptación dentro de toda la plantilla del hotel, es complicada. ¿Por qué? Porque es que no puedes llegar. Cada uno está con sus herramientas y al final no hay esa cohesión entre todo el stack tecnológico que te permita a ti, pues, ser líder dentro de ese nicho que estás cumpliendo dentro de la herramienta, ¿no? Entonces, sí, te diría que a tu pregunta, te diría que sí, que va a ser cada vez más fácil el poder competir a nivel de calidad que le estés ofreciendo al huésped en cuanto a experiencia del huésped, ¿no? Es decir, habrá muchas otras cosas, pero en cuanto a lo que es experiencia del huésped, más en el terreno digital, yo creo que cada vez se están igualando más las cosas. Yo creo que además, aparte, que no puedo estar más de acuerdo contigo, por supuestísimo, además de la digitalización, creo que a la hora de contratar una tecnología hay que tener visión de futuro, que creo que los hoteleros no la tienen y piensan en hoy. Y a la hora de contratar tecnología no puedes pensar en hoy, tienes que pensar por lo menos a medio plazo. Ya no te digo a largo plazo porque todo está cambiando muchísimo, pero lo que no puedes hacer es contratar algo que ya está obsoleto, y volvemos al on-premise, ¿no? No puedes contratar algo que ya está obsoleto, siempre tienes que pensar en el roadmap, en el desarrollo de esa tecnología. ¿Cómo va a ser esa tecnología? ¿Cuánto dinero hay por detrás para poder invertir en esa tecnología? ¿Estáis de acuerdo o no? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Vale. Básicamente, en línea, simplemente en línea de lo que ya comentaba Ricardo, efectivamente creemos que se ha producido una democratización, ¿no?, en el sector gracias al progreso de la tecnología, y se ha igualado el terreno de juego. Por lo que a mí respecta, bueno,
trabajamos con todo tipo de propiedades, ya sean apartamentos, hostales, hoteles de 1 a 5 estrellas y como bien decía Ricardo, pues bueno, es maravilloso que a día de hoy, que yo creo, Ricardo, que ya está ocurriendo, usen una tecnología de vanguardia que ya usan las grandes cadenas internacionales. Sí, sí, totalmente. Yo creo que el mensaje es muy positivo para los hoteles, para decir, oye, ya os podemos ofrecer tecnología de vanguardia para ayudaros a mejorar la experiencia de vuestros huéspedes. Yo, por ejemplo, tengo una métrica que es interesante y es que si te fijas en quién más utiliza lo que es la parte del CMS nuestra, ¿no? Que es la parte más personalizable por parte del hotel, te das cuenta que muchas veces es el pequeño hotel boutique de 40 a 50 habitaciones porque al final es el que más quiere enamorar al huésped, ¿no? Entonces, en ese sentido, ves ahí una tendencia clara, que no digo que los grandes hoteles no lo hagan, claro que lo hacen, pero lo hacen de una forma más centralizada porque al final ya son cadenas y todos los procesos son más operativos en el día a día, ¿no? Pero luego te das cuenta que los pequeñitos la utilizan mucho, porque al final sí que ves ese punto que buscan de diferenciación en cuanto a cuidar al huésped. Sí, aquí yo aporto una visión adicional, ¿no? Efectivamente, la tecnología pues se ha democratizado. Cualquier hotel a día de hoy se puede permitir, y sabiendo cuál es la cuenta de resultados de un hotel, si no contratan más tecnología, realmente es por falta de visión. Elena, tú lo has dicho, o sea, clarísimamente. O sea, no tiene más. Al final dice, oye, que no me quiero gastar 300 euros al mes. Dice, hostia, pues es que no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, el problema aquí no está tanto en la democratización de la tecnología, que ya existe, sino en la velocidad de adopción por parte del long tail, que es como nosotros a nivel comercial, supongo que vosotros dos también, llamamos a lo que es el hotelero independiente o la cadena pequeña, ¿vale? Va por tiers. Claro, el problema ahí es que el coste de captación de ese tipo de negocio es muy alto. Consecuentemente, las empresas como nosotros, que estamos en el mercado comercializando tecnología que es barata, porque es tecnología barata en relación al valor que aporta y al retorno que se obtiene, no nos podemos permitir el coste de captación del hotelito pequeño y tal. Bueno, vienen a veces porque vienen referidos o porque el tío es un poquito más innovador y te contacta, pero la realidad a día de hoy no es tanto como puede un hotel independiente competir en personalización, todos pueden, sino, oye, los hoteles independientes compiten contra las grandes cadenas, y yo te diría que lamentablemente no, por la velocidad de adopción de la tecnología, que depende tanto de nosotros por el coste de venderle a un hotel de 50 habitaciones, que dice, macho, solo la reunión, más hablar con ese tío que tiene que decidir él, más tener una segunda reunión, más una tercera reunión, más el onboarding, más el tal, más el pascual, dices, ostras, es difícil. Entonces lo dejas de lado y eso lo que hace es que exista esa diferencia en términos generales. No significa que luego a nivel particular los hoteleros que sean innovadores y que tengan una visión clara, por supuestísimo, nosotros conocemos, seguro que vosotros también, hoteles individuales que tienen virguerías a nivel tecnológico y con unos resultados muy buenos, pero no es la tónica general. Totalmente de acuerdo. Bueno, para eso nosotros en Hotel SaaS tenemos la consultoría Hotel SaaS en la que ayudamos a los hoteles a escoger también la tecnología en base a sus necesidades, que creo que es crucial. Tengo aquí otra pregunta. Desde vuestra perspectiva, claro, vosotros uno es pre, otro es in, otro es post, pero para vosotros, ¿cuál es el momento clave en el guest journey para la experiencia del huésped? A ver, ¿qué opináis? Como cada uno... A ver, me apetece mucho esta pregunta. Sí, a ver, insisto en que desde nuestro lado es importante, sobre todo por respeto a la audiencia, el insistir en que en nuestro caso ofrecemos el full GMS. O sea, nosotros cubrimos toda la etapa, todas las etapas de la experiencia. Por lo tanto, una plataforma sólida debe de poder complementar una estrategia sólida de marketing. Por lo tanto, esa plataforma debe añadir valor desde el punto de vista de comunicación, la manera en que se comunica con el huésped, tanto a nivel individual como a nivel grupal, ya sea a la hora de compartir enlaces externos, internos, vídeos, cualquier material de marketing. Y igualmente importante, si no más importante, una plataforma que se convierta en una herramienta de retención del huésped, ¿vale? Entonces, en relación a tu pregunta sobre el antes, el durante y el después, el antes, muy importante, una gran oportunidad para generar ingreso, como hemos visto, hablando de upselling.
El durante más enfocado en la experiencia del huésped, asegurémonos de que el hotel tiene las soluciones para gestionar las comunicaciones y las preguntas y se da esa información de manera rápida e inmediata al huésped. Y el después, insisto, donde ya cobra un gran papel la retención del huésped. Bueno, Fermín, perdón. Sí, bueno, yo exactamente igual, de acuerdo con Manolo. A ver, la pregunta no es fácil de responder, ¿no? Al final, si tuviese que elegir un momento, es difícil. A ver, todo lo relacionado con alojamiento, en el caso de hoteles, tienes mucha más oportunidad y tiempo pre-llegada. No por nada, porque cuando llegas hay lo que hay, o sea, hay poco margen ya de personalización. Nosotros tenemos algún cliente, pero estos son ya casos extremos, que cobra pero ha cambiado su operativa por completo. ¿Vale? Puedo decir el nombre porque él nos autoriza a decirlo. Es un hotel en Mallorca, se llama Hotel Coronado, y os invito a un hotel 5 estrellas, fantástico, en la zona de Paguera. Entonces, ellos lo que han hecho han cambiado su operativa de check-in precisamente porque se dieron cuenta, y es una cosa que nosotros también hemos visto, que la oportunidad de generar ingreso adicional del alojamiento es mucho mayor durante el check-in. Lo que pasa que el inventario disponible que tienes al check-in es muy pequeño, ¿vale? ¿Y por qué es pequeño? Bueno, pues primero porque las categorías ya las has vendido, con lo cual es por el modelo comercial que tiene Hospitality, y las habitaciones ya las has asignado previamente. Entonces, las han asignado porque les ha dado la gana, no por nada. Las asignan el día de antes o 2 días antes. Pero si tú no asignas las habitaciones, se te abre de repente un universo donde tú al cliente le puedes decir, cuando está haciendo el check-in, dime dónde quieres estar y estos son los precios. Y eso le ha generado un ingreso adicional espectacular al hotel, porque está cobrando de todos los clientes, prácticamente todos. Los que llegan al final ya no, porque ya está todo el pescado vendido, ¿no? Pero del 60% de los clientes está cobrando simplemente por algo que estaba haciendo antes gratis, que era asignarle el número de habitación. Y con un nivel de satisfacción de huésped mucho mayor, porque el cliente puede elegir. O sea, tú imagínate, llegas a un hotel y te dicen ¿dónde quieres estar? Joder, directamente en la recepción, y te dice, oye, pues son 50 euros, lo pagas, encantadísimo, porque dices, qué putada si me toca en la planta 1 en la esquina. Entonces, lo hace, ¿no? Lo que te quiero decir es que la parte de alojamiento tiene sentido y tiene un límite máximo, que es la preestancia, está el check-in, porque una vez que ya has hecho check-in, difícilmente tienes alternativas de cambio, ¿vale? Una vez que has hecho el check-in, se te abre todo lo que es la experiencia del in-stay, que ahí, bueno, pues si piensas en un crucero, pues lo tienen ultra optimizado. También es cierto que en un crucero estás cautivo, no puedes salir de allí, ¿sabes? O sea, solo puedes salir para hacerte la excursión al monumento X, ¿no? Pero durante el resto estás allí encerrado, y lo tienen muy, muy, muy trillado con soportes digitales como puede ser la televisión, displays en ascensores, en pasillos, o sea, tienen 1000 touch points súper enfocados porque es su business. Hemos visto que el 30 y pico % de los ingresos de cruceros se hacen con extras, ¿no? Entonces, la fase del in-stay, que es post-checking, el in-stay, tiene también importancia en tanto en cuanto tengas capacidad de venderle cosas al cliente. Si tu hotel no tiene nada para venderle, si no tienes spa, si no tienes nada de nada, no tienes restaurantes, pues ¿qué quieres que te diga? No hay mucho, ¿no? Entonces va a variar mucho atendiendo al tipo de hotel que seas. Y luego hay otro factor que es lo que son las experiencias, ¿vale? Ahí es donde iba yo. Que son las experiencias, que es donde están metiendo mucho foco ahora grandes cadenas hoteleras, ¿vale? Pero en realidad lo que hacen son normalmente resellers de terceros, ¿vale? Pero ellos saben que el cliente está lo tienen ellos, y pueden sacar rédito de ese cliente vendiendo experiencias terceras. Ahí está habiendo un desarrollo tecnológico muy, muy importante con grandes consolidadores de experiencias, que era lo que limitaba el acceso al inventario. La problemática ahí está en el inventario y en la transaccionalidad y gestión de cobros, comisiones, pagos, porque al final el servicio lo provee un tercero. Y eso está viendo una aceleración brutal, yo te diría, desde hace un añito, 2 años máximo, y va a haber ahí un crecimiento muy, muy importante. Y esto lo tienes preestancia, muy cerca de la llegada, que la gente quiera, bueno, pues planificar su excursión, saben que si lo hacen durante la estancia puede ser que no haya sitio, etcétera, etcétera, y también vuelve a suceder previo a la estancia. Entonces, yo si tuviese que elegir,
te diría que previo a la estancia y con un foco muy potente al check-in, siempre y cuando haya inventario suficiente de productos para comercializarlos y que sean interesantes para el cliente, que no te lo metan por la garganta, que es lo que tú decías antes. Y luego el in-stay, pues bueno, depende mucho del tipo de hotel. Entonces, bueno, una respuesta un poco ambigua, pero yo si tuviese que elegir me quedaba con el pre-arrival bien explotado. Fíjate, es la primera vez en mi vida que no estoy de acuerdo contigo, Fermín. Bueno, es mi punto de vista, ¿eh? Y sabes por qué, o sea, es verdad que es un punto súper importante, por supuestísimo, pero desde mi punto de vista, ojo, también, siempre desde mi punto de vista, y me vais a permitir contar una experiencia que yo tuve en un hotel que tenía toda la tecnología del mundo mundial, era un hotel súper moderno, que se habían gastado una auténtica pasta en el check-in, en el upselling, en la tele, en tal, pero ¿qué me pasó? Que un empleado, yo soy celíaca, y pedí unas magdalenas, fijaros lo que os voy a contar, pedí unas magdalenas para desayunar y me vino una camarera y me dijo que solo me podía dar una porque eran muy caras. ¿De qué me sirvió a mí toda la tecnología, toda la tele, todo el check-in, todo el upselling, cuando solo en un minuto se cargaron toda mi estancia? Entonces, sí, totalmente creo de que hay acuerdo que contigo. cuidar no solo el pre, sino el in y también el post. O sea, yo si tengo que elegir, me quedaría con el que menos importante es ya el post, a no ser que haya una queja que podamos detectar en el mismo hotel para que no llegue a ser escrita ningún comentario. ¿Qué opináis de esto? La tecnología, yo invierto un auténtico pastizal en mi hotel, en tecnología, en innovación y tal, y de repente llega una camarera y me fastidia toda mi estancia. Es que, y yo volviendo un poco, si me permitís, atrás también, es que, y puedo no estar de acuerdo también con Fermín y con Manolo, también entre otras cosas porque mi tecnología solo es para Lean, ¿no? Entonces sería tonto decir que está todo en el pre, ¿no? Pero sí que al final tengo la visión de que el huésped donde más a gusto se tiene que sentir es en ese proceso de estar en el hotel, ¿no? Porque para eso estamos pagando por un servicio como ese. Entonces, sí que es cierto que si no personalizamos o no ayudamos a que la experiencia del huésped sea mejor en esa estancia, por mucho que previamente hayamos podido contratar cosas, pequeños detalles como los que decía Elena son los que nos pueden hacer que la experiencia con el huésped no sea del todo redonda, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que creo que en el IN hay muchas cosas que se pueden cambiar, ¿no? Porque al final es cuando más conoces al huésped, cuando al final más puedes estar el camarero en cuestión, pues preocupado de por qué a Elena no le gustan esas magdalenas o lo que sea, y es ahí donde yo creo que se puede personalizar. Luego, lógicamente, el ejemplo de Elena también tiene mucho que ver con la propia operativa del hotel y cómo es el propio trabajador, ¿no? Es decir, al final escalar eso es complicado, ¿no? El poder llevarlo todo al último detalle, pero sí que es cierto que si es un hotel bueno y demás, donde la tecnología está teóricamente respaldada, pues un servicio de ese tipo no te debería fallar. Lo que venía a decir es que no todo es tecnología, Claro. que también tenemos que tener en cuenta al empleado, que no es todo tecnología en la experiencia del huésped, ¿no? Entonces, bueno, sí que estoy de acuerdo contigo, Fermín, en que a nivel de revenue y a nivel, sí, de revenue sobre todo, el pre-check-in y el check-in es fantástico porque tenemos unas oportunidades tremendas, pero en cuanto a la experiencia del huésped, yo soy de las del IN. Y ya por último, voy a escoger otra de las preguntas. Tenía un montón que haceros, pero esto ya lo hemos hablado. Vale, os voy a preguntar a una de vosotros y ya esta es la última pregunta. Si podéis compartir, yo sé que tenéis muchos clientes porque os conozco desde hace mucho tiempo y trabajo mucho con vosotros. ¿Algún caso de éxito que hayáis visto que la experiencia del huésped haya incrementado una auténtica barbaridad por el uso de vuestras herramientas? Me gustaría si pudierais incluso decir un caso de éxito, es decir, un nombre de un hotel o de una cadena, etcétera. Sé que tenéis un montón, pero bueno, y lo podéis ver también, lo pueden ver nuestros visitantes en Hotel SAS, pero me encantaría oírlo desde de vuestra parte. Vale. A mí, bueno, uno que particularmente me gusta mucho es un hotel con el que empezamos a trabajar en el 2024.
el Hotel Camiral, un hotel de lujo a las afueras de Gerona. Unas 140 habitaciones, si quiero recordar. Cristina, la jefa de recepción. Bueno, y este caso de éxito está disponible en nuestra página web, a la que invito a todo el mundo a que le eche un vistazo, por supuesto. Cristina nos comentaba cómo la solución de online check-in y también con tableta, también ofrecemos la opción de realizar el check-in a través de la tableta, cómo les ayudó a reducir casi al 100% el uso de papel. Por lo tanto, mencionaba que se habían convertido en una empresa mucho más sostenible. Por lo tanto, el tema de la sostenibilidad, muy, muy, muy importante para Canary Technologies. Y, por supuesto, todo el proceso de check-in se realiza de una manera muchísimo más rápida, ¿no? Y también han conseguido reducir casi por completo la presión que genera las largas colas en la recepción. En cuanto a upselling, y es un aspecto muy común que vemos en la gran mayoría de hoteles que usan nuestra solución de upselling, ha sido en los primeros 4 meses. Yo diría que en una media entre los primeros 2 y 4 meses, donde ya les ayudamos a generar solo en add-ons, específicamente en servicios de late checkout y servicios de mascotas, más de aproximadamente unos 35.000 euros. O sea, no incluía aparte, o sea, dejó aparte el tema del room upgrade. Comunicación, mencionaba cómo la comunicación les ha ayudado a reducir de manera exponencial el volumen de llamadas para que precisamente el equipo se pueda dedicar a hacer lo que mejor debe saber hacer, que es dar servicio de calidad. Y finalmente el tema del checkout, que como comentabas tú, Elena, totalmente de acuerdo. Y es una tendencia que aprovecho a nivel informativo para compartir con vosotros. ¿Sí? Una tendencia que estamos viendo en Canary Technologies, que los hoteleros están prestando cada vez más y más atención al post-stay. Porque, insisto, una buena solución de comunicación ayuda a retener al huésped, ¿vale? Que a fin de cuentas entiendo que siempre es el objetivo final, ¿no? Crear esta experiencia maravillosa para que ese huésped repita. Entonces vieron en Camiral que con la solución del checkout inteligente los clientes percibían un salto exponencial en cuanto a calidad de servicio. El huésped marca los tiempos a la hora de revisar los cargos desde su habitación de manera tranquila y también facilita al equipo de recepción el seguimiento para, como tú bien mencionabas, Elena, en caso de una mala experiencia, pues bueno, que tenga tiempo el equipo de recepción para solventar ese problema y que un cliente que no está feliz, pues oye, se convierta en un cliente que repita. Siguiente caso de éxito, que sé que hay muchos por ahí, venga. Fermín, otra vez muteado. Voy. Sí, nosotros, a ver, tenemos muchos también, pero hablando de experiencia de cliente y por darte datos más concretos, en su momento con Iberostar lanzamos encuesta a cliente para entender cómo impactaba en satisfacción el poder elegir la habitación, ¿vale? Entonces, la respuesta fue que un 92% de los clientes encuestados dijeron que preferían, también es normal, nosotros 4 diríamos lo mismo, ¿vale? Que preferían reservar eligiendo el número de habitación. O sea, es muy de cajón, pero ahí está el dato, 92%, ¿vale? El 84% dijeron que el poder conocer la vista exacta desde su habitación era clave, el 84%. Y luego el 64% dijeron que habían reservado directamente en la web del hotel por tener ese servicio. Entonces... Es que, permíteme que lo diga. Es que ahí estás luchando contra la intermediación de las otras. Que lo que estás pagando por tu producto lo estás dejando de gastar en la intermediación de las otras y estás fidelizando al cliente. Claro. Entonces, ahí, bueno, pues efectivamente, tienen un doble... O sea, digamos que hay una mejora en rentabilidad por una mejora clara en satisfacción de cliente. Ese es uno. Luego, en términos de volúmenes o de generación de ingresos, pues nosotros tenemos hoteles que hacen de manera consistente 20, 30.000 euros adicionales por la selección de habitación, que es un ingreso que antes no existía y que no tiene ningún coste asociado. Es decir, antes hablaba Manolo de que si la comida de perro, bueno, pues tienes que pagar la comida de perro, ¿no? En este caso no. En este caso
le das una habitación al cliente y tienes ese volumen, ¿no? Y ahí tenemos pues datos similares, los tenemos, por ejemplo, con Princess Hoteles o con Bahía Príncipe, ¿vale? Y luego a nivel de volumen hemos tenido un caso de éxito brutal recientemente con la cadena Excellence Resorts, que están en Caribe, que ellos han decidido ofrecer por tiempo limitado la selección de habitación gratuita y han tenido en la primera semana, 10 días o algo así, porque coincidió con Semana Santa, yo te diría que más de 10.000 asignaciones de habitación. Eso lo que te demuestra es el interés del mercado frente a un servicio que no existía antes. Y bueno, al final es porque el cliente lo quiere. Y si el cliente lo quiere, está satisfecho. Y fíjate si están satisfechos que en muchos casos pagan, pues eso, $200 adicionales por algo que antes no pagaban. Y por ahí esos son los datos que te puedo dar. Fantástico. Ricardo. A ver, a mí es que, claro, me vienen muchos ejemplos, ¿no? De Claro. cuanto a cómo mejorar la experiencia del huésped, ¿no? Pero recuerdo uno que aparte fue muy visual para mí, que es la cadena Mercer, que bueno, tiene hoteles en diferentes puntos de España. Yo recuerdo en este caso particular que era un hotelito que tenían pequeño, un boutique, no sé, 30 habitaciones, 40 habitaciones en Sevilla, al que yo fui también, y que me di cuenta de cómo estaban pues, ofreciendo los servicios hasta que nosotros pusimos el servicio de televisión, ¿no? Y ellos tenían un papelito que tenían que ir cambiando, creo que mes a mes, según las ofertas que tenían, es decir, era todo bastante arcaico. Y claro, yo recuerdo a la gente de recepción cuando vieron el servicio y cómo era el CMS fácil de usar y demás, que claro, vieron toda la mejora exponencial que le podíamos dar sobre todo al departamento de marketing, comunicación y recepción, porque al final es el que más está en el día a día, ¿no? En ese sentido. Y eso me acuerdo que bueno, yo lo definiría como un buen caso de éxito porque lo vi visualmente, ¿no? Y luego pongo otro ejemplo, que es la cadena, por ejemplo, Hospes, ¿no? Que es una cadena pues, medianilla, que tiene hoteles también en diferentes puntos de España. Y este ejemplo lo voy a poner por el caso contrario, ¿no? Por cómo le mejoró la experiencia al huésped, porque gracias a ese huésped cerramos otro acuerdo en otro país, en Suiza. Es decir, fue un cliente que era director de una cadena, tenían 4 o 5 hoteles. Claro, su experiencia cambió tanto al ver nuestro servicio que de forma inmediata, como tenemos nuestro logo en los mandos y demás, escribió, dejó el lead y bueno, y se convirtió en cliente, ¿no? De forma orgánica para nosotros. Entonces, eso quieras que no, también nos ayuda a ver cómo cambia la experiencia para el huésped, ¿no? O cómo la mejora realmente. Es decir, ese huésped probablemente que es director de una cadena de hoteles, no sé, hubiese llamado a un servicio como el de la televisión tradicional, pues entiendo que no, porque al final no es lo que te esperas, ¿no? Y es un ejemplo que pongo bonito y pasan algunos, ¿eh? Porque claro, al final la gente que trabaja en hotelería también lógicamente viaja y prueba Claro. ¿no? Oye, no, es que me ha encantado todo lo que he aprendido con vosotros, como siempre. ¿Me ayudáis a hacer un resumen? A ver si me he apuntado todo. Yo creo que no me lo he apuntado todo. Me he apuntado que solo en España tenemos un 4% de venta de ancillaries, con lo cual me ha dejado Fermín de aquella manera y tenemos que luchar entre todos para que los hoteles puedan conseguir más. Me he apuntado que el huésped está 4 horas viendo la tele de media. Y me ha apuntado que es un poquito culpa del proveedor el que los hoteles pequeños no tengan cierta tecnología, ¿correcto? Y que tenemos que poner, los proveedores tienen que poner más foco en hoteles pequeños y que los hoteles pequeños pueden conseguir perfectamente lo mismo que los grandes en cuanto a tecnología si tienen un poquito de visión de futuro. Que por mucho que un hotel se gaste tantísimo dinero en tecnología, puede llegar un empleado que te la puede fastidiar perfectamente. Y que todas las etapas del guest journey son importantes, el pre, el in y el post. ¿Os parece? Sí. Buen resumen. ¿Sí? Sí. Muchísimas gracias. Os veo en el siguiente webinar Hotel SaaS que organicemos. Muchísimas gracias de verdad por teneros. Ha sido súper interesante y una vez más he aprendido un montón. Muchas gracias a los tres. Perfecto, gracias a ti, Elena. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.